La ansiedad es una de las emociones más comunes y, al mismo tiempo, más debilitantes en la vida moderna. Nos paraliza, nos hace dudar de nuestras capacidades y, en muchos casos, nos impide disfrutar del presente. Sin embargo, la filosofía estoica nos ofrece herramientas poderosas para enfrentarla. Hoy aprenderemos cómo dominar la ansiedad aplicando principios estoicos y técnicas psicológicas respaldadas por la ciencia. Para entender la ansiedad, primero debemos comprender su origen. En esencia, surge cuando nuestra mente se enfoca en el futuro, preocupándose por eventos que pueden o no suceder. Epicteto decía, no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que pensamos sobre lo que nos sucede. La ansiedad no proviene de los eventos en sí, sino de la interpretación que hacemos de ellos. Aprender a gestionar nuestros pensamientos es el primer paso para controlar la ansiedad. Uno de los principios más efectivos del estoicismo es la dicotomía del control. Marco Aurelio lo resumió en su obra Meditaciones: tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. La ansiedad se intensifica cuando intentamos controlar lo incontrolable. Enfócate solo en lo que sí puedes cambiar, tus pensamientos, emociones y acciones. Deja ir la necesidad de controlar lo externo. Una técnica psicológica efectiva para reducir la ansiedad es la reestructuración cognitiva. Consiste en identificar pensamientos negativos y reemplazarlos por otros más racionales y realistas. Si te dices a ti mismo, voy a fracasar en esta presentación, reformula el pensamiento, he practicado y me he esforzado, puedo hacerlo bien. Los estoicos practicaban esto constantemente para fortalecer su mente. Otro enfoque poderoso es el principio de la exposición controlada. Muchas veces, la ansiedad se alimenta del miedo a lo desconocido. Marco Aurelio recomendaba anticipar los posibles desafíos y enfrentarlos mentalmente antes de que sucedan. En psicología, esto se conoce como desensibilización sistemática, exponerte gradualmente a lo que temes para perderle el miedo. Cuanto más enfrentas tus temores, menos poder tienen sobre ti. El estoicismo también nos enseña a utilizar la visualización negativa. Se trata de imaginar el peor escenario posible y aceptar que, aunque ocurra, podríamos seguir adelante. Séneca decía, sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad. Al entrenar tu mente para afrontar cualquier resultado, reduces el miedo a lo desconocido y la ansiedad pierde su intensidad. Otra estrategia clave es la respiración diafragmática. Los estoicos promovían la importancia de la calma y el autocontrol, y la respiración es una herramienta poderosa para lograrlo. Cuando sientas ansiedad, inhala profundamente por la nariz durante 4 segundos, mantén el aire por 7 segundos y exhala lentamente por la boca en 8 segundos. Este ejercicio activa el sistema nervioso parasimpático, reduciendo el estrés de inmediato. La práctica del mindfulness estoico es otra forma efectiva de combatir la ansiedad. A diferencia del mindfulness moderno, que se enfoca en la atención plena, el estoicismo promueve la aceptación de la realidad tal como es. Marco Aurelio escribía cada noche sobre sus preocupaciones y cómo podía enfrentarlas con sabiduría. Llevar un diario estoico te ayudará a despejar tu mente y a poner en perspectiva tus pensamientos ansiosos. Un aspecto fundamental en el manejo de la ansiedad es el cuidado del cuerpo. Séneca recomendaba fortalecer el cuerpo para fortalecer la mente. El ejercicio físico, el descanso adecuado y una alimentación equilibrada tienen un impacto directo en la reducción de la ansiedad. Mantén hábitos saludables y notarás una mejora en tu bienestar emocional. Finalmente, el secreto más grande para superar la ansiedad es la acción. La ansiedad se alimenta de la inacción y la duda. Epicteto nos enseña, no expliques tu filosofía, vívela. Enfrenta tus miedos con determinación, aplica estas técnicas y verás cómo la ansiedad pierde su dominio sobre ti. La clave está en el entrenamiento mental y la práctica constante. La ansiedad no solo es un problema mental, sino también físico. Nuestro cuerpo reacciona a los pensamientos negativos generando tensión,
acelerando la respiración y aumentando la frecuencia cardíaca. Es por eso que los estoicos recomendaban la autoconciencia corporal. Séneca decía, el cuerpo es un reflejo del alma. Si sientes ansiedad, relaja conscientemente tus músculos, adopta una postura firme y respira con calma. Tu mente seguirá el ejemplo de tu cuerpo. Otra herramienta poderosa es el anclaje en el presente. La ansiedad nos arrastra al futuro, haciéndonos imaginar escenarios negativos. Para contrarrestarlo, utiliza la técnica del anclaje sensorial, concéntrate en lo que puedes ver, tocar, oler y oír en este momento. Marco Aurelio decía, vive el presente como si fuera el último día de tu vida. Mantente en el aquí y el ahora y la ansiedad perderá fuerza. El estoicismo nos enseña la importancia de la perspectiva. Muchas veces, lo que nos genera ansiedad hoy será irrelevante en un mes o un año. Pregúntate, ¿esto realmente importa en el largo plazo? Séneca aconsejaba pensar en nuestra propia mortalidad no para temerla, sino para valorar el presente. Al adoptar una visión más amplia, la ansiedad se vuelve insignificante y deja de controlarnos. La autoaceptación también es clave para reducir la ansiedad. Muchas veces, nos exigimos demasiado y nos castigamos por nuestros errores. Sin embargo, los estoicos comprendían que somos humanos y estamos en constante aprendizaje. Epicteto decía, no te preocupes por ser perfecto, preocúpate por mejorar. En lugar de juzgarte, enfócate en crecer día a día. La autoexigencia desmedida solo genera más ansiedad. Otra técnica efectiva es el desapego emocional. En el estoicismo, se enseña a ver las emociones como nubes pasajeras. No te identifiques con tu ansiedad, obsérvala como un fenómeno externo que viene y va. Puedes decirte a ti mismo, estoy sintiendo ansiedad, pero no soy ansiedad. Esto te permitirá separarte del problema y manejarlo con mayor claridad y control. La planificación estratégica también ayuda a reducir la incertidumbre, una de las principales causas de ansiedad. Marco Aurelio anotaba cada noche lo que debía hacer al día siguiente para no dejar espacio a la preocupación. Si te sientes ansioso, estructura tu día, establece prioridades y toma acción. La claridad mental reduce la sensación de descontrol y aporta serenidad. Otro método eficaz es la conversación interna positiva. La forma en que te hablas a ti mismo influye en tu nivel de ansiedad. Si repites frases como no puedo con esto, tu cerebro lo tomará como una verdad. En cambio, usa afirmaciones estoicas como soy más fuerte que mis preocupaciones o nada externo puede dañarme si no lo permito. Hablarte con sabiduría y optimismo transforma tu estado mental. El entorno también influye en la ansiedad. Rodéate de personas que transmitan calma y seguridad. Séneca recomendaba escoger bien nuestras compañías, pues el ánimo es contagioso. Evita el exceso de noticias negativas y redes sociales que solo alimenten tu estrés. Dedica tiempo a conversaciones enriquecedoras y actividades que nutran tu mente y espíritu. Una práctica poderosa en el estoicismo es la meditación filosófica. No se trata solo de cerrar los ojos y respirar, sino de reflexionar sobre los principios estoicos. Pregúntate, ¿realmente tengo motivos para preocuparme o mi mente está exagerando? La meditación te permite observar tus pensamientos sin dejar que te dominen. Dedicar unos minutos al día a este ejercicio fortalecerá tu resiliencia mental. Recuerda que la ansiedad es parte natural de la vida, pero no debe definirte. Los estoicos no buscaban eliminar las emociones, sino aprender a gestionarlas con sabiduría. Enfréntala con valentía, usa estas herramientas y practica cada día. Con el tiempo, descubrirás que el verdadero poder está en tu mente y la ansiedad perderá su control sobre ti. Una estrategia poderosa que los estoicos usaban para manejar la ansiedad era la práctica de la indiferencia ante la opinión ajena. Muchas veces, la ansiedad surge porque nos preocupamos demasiado por lo que otros piensan de nosotros. Epicteto nos recuerda, si quieres ser libre, deja de preocuparte por lo que no puedes controlar.
No puedes controlar las opiniones de los demás, pero sí puedes controlar tu reacción ante ellas. Aprende a valorar más tu propia perspectiva que la aprobación externa. El poder de la rutina también juega un papel clave en la reducción de la ansiedad. Marco Aurelio llevaba una vida estructurada porque entendía que la mente necesita estabilidad para mantenerse en calma. Establecer hábitos diarios como despertar a la misma hora, hacer ejercicio, leer o escribir en un diario ayuda a reducir la incertidumbre y a generar un sentido de control sobre la vida. La rutina es una forma de entrenar la mente para la serenidad. Otro principio estoico fundamental es el desapego de los resultados. Muchas veces, la ansiedad proviene de nuestra obsesión con alcanzar un resultado específico. Sin embargo, los estoicos nos enseñan que el proceso es más importante que el resultado. Séneca decía, el hombre sabio se esfuerza, pero no se ata a la recompensa. Enfócate en dar lo mejor de ti en cada acción y deja que los resultados lleguen por sí solos. Esta mentalidad reduce la presión y la ansiedad. El uso del humor como herramienta filosófica también es clave. La ansiedad nos hace tomarnos todo demasiado en serio, pero los estoicos entendían que reírse de los problemas es una forma de quitarles poder. Epicteto decía que muchas de nuestras preocupaciones son absurdas cuando las observamos desde la distancia. Practica el arte de reírte de tus propios miedos y verás cómo su peso disminuye. La práctica del servicio y la gratitud es otra técnica para contrarrestar la ansiedad. Los estoicos promovían el ayudar a los demás como una forma de fortalecer la mente. Cuando salimos de nuestra propia burbuja de preocupaciones y nos enfocamos en hacer el bien, la ansiedad pierde protagonismo. Séneca decía, ningún acto de bondad es desperdiciado. Practicar la gratitud diariamente también nos ayuda a cambiar nuestra perspectiva y a centrarnos en lo positivo. Por último, recuerda que la ansiedad no es tu enemiga, sino una señal de que algo necesita ser trabajado en tu interior. No se trata de eliminarla por completo, sino de aprender a gestionarla con sabiduría. Los estoicos nos enseñan que el crecimiento personal viene del enfrentamiento con nuestras emociones y miedos. Cada vez que superas un momento de ansiedad con estas herramientas, te vuelves más fuerte y más dueño de tu propia vida.